Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló estas palabras. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucop: Yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucop respondieron: ¿Están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan al ejército? Y Gedeón dijo: Cuando el Señor haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como había respondido a los de Sucop. Y él habló también a los de Peniel diciendo: Cuando yo vuelva en paz derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues había caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en las tiendas del oriente de Nova y de Jotbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él les consiguió y le prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: He aquí Seba y Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a los hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú. Así eran ellos, cada uno parecía como hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive el Señor, que si les hubieran conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lutenas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: Sé nuestro señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará. El Señor señorará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: Quiero haceros una petición, que cada uno de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: De buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las platas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvieron a levantar cabeza.
Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, de los abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel que el Señor su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Voy a pedir a Pache si puede pasar a colocar la palabra del Señor y la vida de Belio en sus manos. Buenos días, hermanos. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por este día, por poder estar aquí, por esta familia en la fe, Padre Santo. Y te pedimos, Padre amado, que tú seas hablándonos por medio de tu siervo, Pastor Evelio, la palabra que tengas preparada para hoy, que toque nuestros corazones y nuestra alma para ponerla por obra, Padre Santo. Bendícelo, Padre. Y bendice también a las de profesoras y profesores de la escuela dominical, a los niños. Danos a todos espíritu de sabiduría, entendimiento, para lo que tienes preparado para hoy, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te damos gracias porque tú estás aquí, porque tu Santo Espíritu está con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, nos encontramos en la última exposición de lo que hemos estado viendo acerca de Gedeón, toda esta serie del personaje histórico que nos narra el libro bíblico de Jueces sobre Gedeón. Y si hemos seguido la serie, hemos visto que hasta aquí Gedeón ha ido de menos a más. Lo hemos visto crecer en confianza en sí mismo, en fe en Dios y en el poder de Dios, pasar de ser un idólatra, de tener dioses, de estar con Asera y con Baal, a adorar al único Dios verdadero y confesarlo delante de todo su pueblo, de ser un cobarde escondido en un lagar, recordáis allí en Jueces capítulo 6, a ser un capitán y reclutar a 32.000 soldados para la guerra, de buscar una y otra vez las pruebas que confirmasen su misión, a realizar una misión imposible a los ojos de todo el mundo. Por eso, el autor de Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que por la fe sacó fuerzas de flaqueza, se mostró valiente en la guerra y puso en fuga a ejércitos extranjeros. Y a mí, personalmente a mí, me gustaría que esta historia terminase aquí. Hubiese terminado en el capítulo 7, en la gran batalla, esa batalla apoteósica y gloriosa. Pero la realidad es que la historia de este quinto juez de Israel no terminó aquí. Gedeón terminó mal.
Y tenemos que considerar también esta etapa decadente de su vida, porque la Biblia no pestañea, no disimula, no esconde. Y en Jueces capítulo 8 vemos esa decadencia en la vida de este gran personaje. Y creo que también supone una lección espiritual fundamental para todo creyente. A mí me gustan los títulos y le doy vueltas a la hora de poner un título. Y he puesto el eclipse de Gedeón, esa caída de este gran líder. Porque Dios siguió reinando. Dios siguió siendo rey de Israel. Pero Gedeón, con sus pecados y errores, ocultó al Señor y no lo mostró, lo escondió, porque se puso en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y como ya hemos dicho muchas veces, Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. En algunas predicaciones me habéis escuchado dirigirme directamente, especialmente a la bancada de los jóvenes. Y he dicho: jóvenes, atentos a lo que voy a deciros. Esto es para vosotros. Pero en esta mañana, en este día, quiero hablar con los que ya tienen más de 40 años. 40 años para arriba. Cumplidos o muchos años incluso ya en la fe. A los que no estoy diciendo que sean viejos, pero que tienen juventud acumulada. Debemos, nos dice la palabra de Dios, tener modelos a imitar. Y tenemos que imitar aquello que es de ejemplo. Si nos vamos, por ejemplo, a Hebreos 13:7, nos dice ahí que acordaos de vuestros pastores, de los que nos han precedido en la fe. Y nosotros tenemos pastores que han estado aquí desde el comienzo, que la obra se hizo en este lugar. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Dice otra versión: piensen en todo lo bueno que haya resultado de su estilo de vida y sigan el ejemplo de su fe. Pero también podemos y debemos aprender de los pecados, de los errores, de las flaquezas, porque nos sirven también de advertencia y también son aleccionadores para nuestra vida de fe. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 6. Está hablando Pablo del pueblo de Israel y saca a colación algunas de sus derrotas. Y dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos fueron. Y en el versículo 11 del mismo capítulo 10 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Podemos aprender de los aciertos y también podemos aprender de los errores. Y esto es fundamental, y por eso la palabra de Dios no disimula. Si hubiéramos escrito nosotros la palabra de Dios, seguramente este capítulo 8 lo hubiéramos sacado, porque diríamos, esto no va a ser edificante. Pero Dios no tiene esa visión. La victoria contra los madianitas que vimos en el capítulo 7, contra los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente, contra un ejército de más de 120.000 soldados, formados y preparados para la guerra,
con armas y con miles de camellos, fue un triunfo sobrenatural, espectacular. La victoria de Gedeón y sus 300 hombres es el triunfo de la debilidad, el triunfo de la fe en Dios y en el poder de Dios. Sin la intervención divina, sin esa obediencia de fe, esta victoria gloriosa no se hubiera producido. Era imposible a todas luces. ¿Cómo más de 120.000 personas bien preparadas para la guerra no iban a derrotar a 300 hombres? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hay una perla bíblica que deberíamos de tener muy presente. El éxito, el triunfo, es un mal aliado. Es un peligroso compañero de viaje. Y si alguno es suspicaz, que no estoy pensando en ningún momento en los triunfos deportivos. Más vale tener triunfos que tener derrotas. Pero lo que estamos hablando es que en los momentos de triunfo y de prosperidad somos más vulnerables a los ataques, a las tentaciones. Por eso, recordáis la oración de Agur, allí en Proverbios capítulo 30. Señor, no me des demasiado, no vaya a ser que al final niegue tu nombre. ¿Recuerdas? Que al final me aparte de ti. Y es que, ¿sabéis que son impostores muchas veces tanto el éxito como el fracaso? Si en todas esas exposiciones que hemos visto en Jueces 6 y 7, te he desafiado a creer y a tener fe en Dios, hoy te quiero pedir que consideres ser exhortado a tener temor. Sí, me estás oyendo bien, a tener temor. Temor a terminar mal. Temor a no terminar la carrera con fe. Y no seríamos los primeros. Y ejemplos tenemos en la Escritura y a lo largo de la historia de la Iglesia y a lo largo incluso de la historia de esta Iglesia. Que analicemos juntos en esta mañana si tenemos en nuestro caminar de fe ese temor reverente, santo, el temor de fallar al Señor en el último tramo de la carrera. Que quizás hemos perdido en la Iglesia del siglo XXI ese temor de Dios que también debe caracterizar a todo creyente. En Hechos capítulo 5 hay un pasaje tremendo. Hechos capítulo 5 nos habla del pecado de Ananías y Zafira. ¿Y sabéis lo que le costó aquel pecado de la media verdad? Y dice en el versículo 5 que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron esta historia. Versículo 11. Y vino gran temor después, no solamente cuando ocurrió lo que ocurrió a Ananías, sino también a su esposa, ¿recordáis? Zafira. Y dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. Y la pregunta en esta mañana que te quiero hacer a ti es, ¿tienes temor de Dios? Porque este es el principio de la sabiduría.
Si queremos conducirnos por este mundo con sabiduría de lo alto, tenemos que tener temor de Dios. No tener miedo al hombre, ni a las circunstancias, ni al futuro, pero sí tener temor de caer en la tentación y que esta tentación nos pueda vencer. Eso es lo que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. No tenemos que temer a nada, ni al mañana, ni a lo que pueda ocurrir, pero sí que tenemos que tener temor a caer en la tentación y que ésta nos venza. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal y del maligno. No es tener miedo o tener pánico al Señor, sino más bien tenerlo presente y buscar su gloria. Es pureza radical. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Sabes lo que es tener pureza radical? Santidad integral. No estamos hablando de una santidad legalista, no estamos hablando de una santidad que podemos considerar en muchos momentos de pacotilla. Estamos hablando de una santidad verdadera delante del Señor. ¿Recordáis a José, el hijo de Jacob? ¿Recordáis allí en Génesis capítulo 39, cuando la mujer de aquel que era su amo le hizo una proposición indecente? ¿Quién rechazaría una oferta así? Además, la mujer le dio una coartada absolutamente tremenda. Mira, tú te acuestas conmigo, nadie va a saber nada y además es que estoy hecho un pibón. José es tonto. Si no, realmente coge esa oferta, es que algo le pasa a este chiquillo. Menuda oferta. Pero hermanos, José no es tonto. José es íntegro, leal, fiable y fiel. Y por eso dice allí la palabra de Dios ante esta situación: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aunque nadie me vea, Dios me ve. ¿Cómo podría yo pecar delante del Señor? Son muchos que ante la experiencia, que ante la veteranía y el tiempo lejos de ganar en sabiduría, piedad y santidad, muchas veces parece que precisamente crecen en carnalidad y en el aumento de sus debilidades y en justificarlas. No podemos bajar la guardia si somos creyentes. Tenemos que velar, como nos dice el Señor Jesús y como nos dicen también los apóstoles en tantas y tantas cartas. Velad y orad para que no entréis en tentación. El diablo está como león rugiente, esperando cualquier desliz, cualquier cosa para echarnos el diente. Fijaros cómo suceden las cosas. Gedeón no actúa con motivaciones correctas. Justo acaba de ganar una batalla por todo lo alto y ahora vemos que el corazón de Gedeón empieza a inclinarse en una zona oscura que realmente nos da un poco de miedo. Fijaros que en los versículos 16 del 13 al 17, Sucot y Peniel, que son ciudades de Israel, son castigadas, ajusticiadas y aplastadas. ¿Por qué? Porque no le dieron lo que él esperaba. Y si no actuó así con Efraín, no es porque no quisiera, sino porque no pudo. Porque Efraín tenía un ejército muy bien preparado. Pero fijaros que Gedeón
no actúa en ningún momento con motivaciones limpias al perseguir a los reyes de Ceba y Zalmuna, sino que con un deseo de venganza es lo que le motiva a perseguirlos. Porque según nos revela en el versículo 18 y 19, lo que a él le mueve no es el deseo de cumplir la voluntad de Dios y liberar a Israel de sus enemigos, sino su deseo de venganza personal, porque estos reyes habían matado a sus propios hermanos. Mía es la venganza, dice el Señor, pero algunos se la apropian. Por eso, fijaros que le pidió a sus hijos, a ese hijo que tenía, que era un adolescente, que matase a esos reyes, para humillarlos en la misma hora de su muerte. Esta última parte, esta última etapa de la historia de Gedeón está llena de grandes contradicciones. En el versículo 22 vemos que rehúsa ser rey, pero gobierna como si lo fuera. La fama de Gedeón se extendió como la pólvora. Había ganado una gran batalla, hasta el punto que le proponen los israelitas ser rey, instaurar la monarquía en Israel, como ya visteis la semana pasada en el pasaje que trajo nuestro hermano Joaquín allí en el primer libro de Samuel, capítulo 8. Pero ya habían previsto tener rey incluso antes, en la época de los jueces. Versículo 22, vamos a leerlo. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Versículo 23, mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. El Señor señoreará sobre vosotros. Gedeón, fijaros que habla con autoridad, con seguridad de la voluntad de Dios. Él había leído el Deuteronomio capítulo 17, donde Israel realmente Dios le había dicho que en ningún momento tenía que buscar un rey. Israel se había olvidado del método que el Señor había escogido para gobernarles. Era la teocracia y no la monarquía. Dios reina sobre su pueblo. Como dice Tim Keller, no necesitan un rey a quien obedecer, sino más bien tienen que obedecer al rey que ya tienen. Aquí Gedeón reacciona muy bien y podemos aplaudirlo. Recuerda quién es Dios y quién es Él. Y en ningún momento se quiere poner en el lugar de Dios, aunque casi de inmediato contradice justo lo que acaba de decir. Y pide una recompensa financiera por la liberación del pueblo. Versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendieron un manto y echó allí. Bueno, ya sigue la historia. ¿Con qué rapidez? Una rapidez que me asombra. ¿Con qué rapidez Gedeón olvidó la lección de los 300? La reducción de su ejército. Él siente que debe recibir la admiración y el honor por lo que ha hecho. ¿Pero quién lo había hecho? Gedeón cayó en la tentación de la popularidad y del poder. ¿Y cómo se construye el poder? Hay un lema en la
casa de los Medici, que uno cuando va a su ciudad donde ellos florecieron, allí en Florencia, pues aparece su lema. Y el lema es el siguiente: el dinero para conseguir el poder y el poder para guardar el dinero. Por eso, el poder y el dinero siempre van de la mano. Ahora fijaros, hagamos cuentas. ¿Cuántos tenía el ejército contrario? 120.000. Vamos a suponer que solamente llevaban un pendiente. Algunos llevarían 2. O sea, que estamos hablando de más de 120.000 zarcillos. El peso de lo que se recogió fue, dice el texto, 1.700 siclos de oro. Un lingote de oro pesaba 50 siclos. Y alguien puede decir, ¿y esto de dónde lo sacas? Mira Josué capítulo 7, versículo 21. ¿Recuerdas el pecado de Acán? Dice que, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Es decir, 1.700 siclos equivalen a 34 lingotes de oro. Madre mía, ya tienen ahí una serie más para poderla hacer en la Casa de Papel. ¿Dónde poder robar? Pues aquí. Tienen un banco. Lo que acaba de hacer Gedeón es un banco. Sin contar, versículo 26 al final, las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los colgantes que traían sus camellos al cuello. Menudo botín. Gedeón es curioso porque no quiere la responsabilidad de la corona, aunque sí el reconocimiento y el privilegio que se derivan de ser rey. Gedeón se ha vuelto adicto, ¿sabéis a qué? Al éxito. A ese evangelio de la prosperidad. ¿Os suena? ¿Os suena el evangelio de la prosperidad? Que como alguien ha dicho, solamente prospera aquel que lo predica. Y esto, hermanos, es un peligro porque fácilmente nos hace olvidar la gracia de Dios. Fácilmente creemos que nos hemos ganado la bendición nosotros mismos y que debemos recibir alabanza y la gloria por ese éxito, cuando el éxito no es nuestro. El éxito de Gedeón es el éxito y el triunfo de Dios. Imaginaros por un momento que tenemos un hijo y que a ese hijo pues se ha ido a vivir a otra ciudad, a otro país, y le estamos suministrando todo el dinero que necesite. Le estamos dando para que tenga un buen piso, para que tenga una buena vida, para que se compre todos sus caprichos. Y este chaval, este hijo nuestro, pues se dedica a decir, yo he conseguido, gracias a mí, he conseguido tener lo que veis, este piso, este coche, esta... ¿Qué pensaríamos de ese hijo? Cuando Gedeón era consciente de su propia debilidad y entendía que la victoria solo podía ser por gracia, adoró al Señor, ¿recordáis? Adoró al Señor. Pero ahora adora el honor, el poder y el dinero.
Ha olvidado completamente quién es el que lo llamó, lo equipó, le dio confianza y ganó la batalla por él. ¿Es tan fácil olvidar, hermanos? ¿Es tan fácil olvidar del pozo cenagoso donde el Señor nos ha sacado? ¿Es tan fácil olvidar y decir, si Dios no me hubiera traído hasta aquí, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Es tan fácil ser ingrato? ¿Desmemoriado? Olvidar todos los beneficios, los dones, los favores, que es por la gracia de Dios que soy lo que soy, por ese favor inmerecido. Gedeón no quiere ser rey, pero quiere el dinero del reino. El dinero, en nuestros días es un gran motor. O como diría ese fragmento que conocemos del poeta aquel de caballero es don dinero. ¿Recordáis, verdad? Es el ídolo de muchas personas. Pero a veces olvidamos 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice ahí Pablo a su hijo espiritual Timoteo, pero raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este escenario trae ecos de Éxodo capítulo 32, cuando el pueblo de Israel, ¿recordáis?, hace un becerro de oro. Hoy no adoramos a ningún becerro de oro, pero adoramos al oro del becerro. Y es lo mismo. Es el mismo Dios. Es el mismo Mamón que encontramos en la Escritura, el mismo Dios Mamón. Cuidado, hermanos, porque ciertas cosas parecen trampolines y acaban siendo redes, tropezaderos, que nos apartan de lo más importante y vital, que es la fe. El dinero aparentemente trae tranquilidad, trae seguridad, trae confort, pero también muchos lazos y trampas. Y por el amor al dinero se perdieron y se extraviaron muchos en la fe. No hay nada de malo en tener dinero. No estamos apostando por la pobreza. No estamos diciendo eso. Estamos hablando del amor al dinero. Y que el amor al dinero al final sea lo que ocupe mi primer lugar. ¿Sabes qué hizo Gedeón con toda esa fortuna? Versículo 27. Y Gedeón hizo de ellos, de todo lo que le dieron, un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué es un efod? Bueno, pues es lo que usaba el sumo sacerdote en ese momento en el tabernáculo, porque todavía no se había construido el templo, y en ese lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios se hacía presente, se podía pues realmente ver que el sacerdote podía llegar a ese lugar y utilizaba el efod. En ese momento estaba en Silo, y en la parte delantera del efod que usaba el sacerdote habían dos cositas muy importantes, el Urim y el Tumim, dos piedras que se usaban para recibir la respuesta de Dios para ciertos temas que eran importantísimos y que eran de vital importancia para el pueblo, donde esas piedras decían sí o decían no. Era como si tuviéramos dos monedas
Y si caían las dos en cara, pues serían sí. Si caían en cruz, serían no. Y si caían cara y cruz, pues sería esperar. Vamos a esperar. De momento no hay respuesta. Y esta era la forma, como digo, de discernir la voluntad de Dios, especialmente en tiempo de crisis. Gedeón, al hacerse su propia copia del efod, de oro y de piedras preciosas, y llevarla a su ciudad natal, rivaliza con Silo, con el lugar que Dios había establecido para el tabernáculo. Y fijaros una cosa, porque esto es peligroso por lo sutil. Gedeón está animando al pueblo a venir a él, en vez de ser él el que guía al pueblo a Dios. Y esto es tan peligroso porque Gedeón está usando a Dios para consolidar su propia posición en lugar de usar su posición para servir a Dios y ser usado por Él. ¿Te das cuenta del peligro? ¿Te das cuenta de dónde podemos llegar a caer los siervos del Señor? Y eso lo echó a perder a él y a Israel. Versículo 27. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod. Qué palabra más fuerte, ¿no? Se supone que un juez tiene que animar al pueblo a dejar la infidelidad y volverse a Dios, al Dios vivo y verdadero. Y Gedeón los guía hacia sí mismo, hacia la desobediencia y hacia la perdición, como vemos en los últimos versículos del 33 al 35. Pero ahí no quedó el pecado de Gedeón. Primero fue la popularidad, luego fue el prestigio, el poder, el dinero, y finalmente aparece otro ídolo, otro de esos pecados, la promiscuidad. Todo lo que tiene que ver con los placeres de la carne. Versículo 29. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos. ¡Madre mía! ¿Con la misma mujer? No. Porque tuvo muchas mujeres, y en especial una amante, versículo 31. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. ¿Sabéis lo que significa Abimelech? Mi padre es rey. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es tremendo, ¿no os parece? Mi padre es rey. Gedeón rechazó el nombre de rey, pero vive en la realidad de ser el rey de Israel. Dios es el rey de mi vida. Cantamos, proclamamos. Porque, hermanos, quiero dejaros con vosotros que es fácil decir una cosa y actuar de la manera contraria. Es fácil proclamar con nuestra boca ciertas cosas y después vivir otras con nuestras vidas. Lo que se vive de corazón y después se actúa con otra razón. El error de Gedeón y su fracaso, como el nuestro, es de no vivir lo que sabemos que es la verdad. La vida de Gedeón es un calco de las vidas que vemos hoy día.
Buscamos ser reconocidos, gente de prestigio, anhelamos el dinero, los placeres de este mundo y vivimos muchas veces de forma promiscua. Hemos olvidado la santidad interior, la pureza radical, la integridad de corazón. Hemos olvidado que realmente Dios un día nos va a pedir cuentas de nuestra vida. Y que con nuestra vida no solamente estamos haciendo un fracaso de ella, sino que estamos contaminando a otros. Dice Stephen Farrat en su libro Terminando Bien, que si no tienes un espíritu enseñable, no tienes posibilidad alguna de terminar bien. Y hay gente que conforme va cumpliendo años, va dejando de tener un espíritu enseñable. Va dejando de tener un corazón receptivo a lo que Dios tiene que decirles. Ahora están preocupados por otras cosas, no por la obra de Dios, ni porque Dios quede en el lugar que le corresponde, en buscar la honra y la gloria de Dios. Y aparece, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, los pecados de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y cuando somos tentados, no reaccionamos de una manera madura, sino muchas veces de forma pasiva o incluso de forma legalista. ¿Y esto es tan malo para nosotros? Imaginaros por un momento que estás planchando y la plancha está en su mayor apogeo y pones la mano en la plancha. Tú te pones a orar, Señor, ¿debo sacar la mano de la plancha? Instintivamente lo que haces es sacar rápidamente porque sabes que si no te vas a quemar la mano. Tenemos que pedirle al Señor muchas veces lo que ya nos ha revelado en la palabra. ¿El Señor quiere que yo salga con esta persona? Pero si estás casado. ¿Qué no has entendido? ¿El Señor quiere que yo me meta en esto? Bueno, podéis poner tantos ejemplos, ¿verdad? ¿Tenemos que orar para eso? ¿O tenemos que decir también, como otra reacción que se da, porque siempre nos vamos a los extremos, tenemos que decir, ya nunca voy a tocar una plancha? La plancha para mí ya ha desaparecido. Hermanos, vivimos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo para alcanzar al mundo. Eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es tener temor de Dios, tener presente al Señor. Nuestros ojos no pueden estar puestos en ningún otro que no sea nuestro Dios. En buscar su gloria, en buscar el avance de su reino. Nuestros ojos, por eso, no están puestos en Gedeón. Tenemos una gran nube de testigos en la palabra de Dios. Imitemos su fe, aprendamos de sus caídas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo hay uno que fue Señor y Salvador. Solo hay uno que es sacerdote y rey. Solo hay uno que es santo y sin mancha, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús,
el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, y ahora está sentado a la diestra de Dios, a la derecha del trono de Dios, y ora por nosotros para que terminemos bien la carrera. Fijemos nuestros ojos en Jesús. Él es nuestro modelo. Y que el Señor consuma con su fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a Él. Eso es lo que vamos a cantar. Y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Rey. No te detengas, Señor. Y lo pedimos de verdad. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. Porque nadie vive de rentas. Porque nadie vive de los triunfos del pasado. Ayúdanos, Dios, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, en nuestra flaqueza, a terminar bien, a despojarnos de todo peso, del lastre que nos estorba y en especial del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con perseverancia la carrera de la fe que tenemos por delante, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. A Él y solo a Él le damos la gloria en esta mañana. Amén. Damos gracias al